Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Estamos a viernes 9 de febrero, la campaña electoral llega a su Ecuador. Hoy está en A Coruña Pedro Sánchez, en su condición de presidente del Gobierno, en un acto institucional con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ha seguido este acto desde Radio Coruña Isabel Bravo. Las ingenierías, las matemáticas, la ciencia, todavía son disciplinas que cuentan con escasa participación de mujeres en comparación con la de los varones. Este acto en el MUCIT, de celebración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, quiere servir para lanzar un mensaje claro, sobre todo a las chicas, animarlas, convencerlas de que, por supuesto, tienen talento y también capacidad para optar por estas carreras tan importantes en el presente y en el futuro, y acabar también con esa brecha y avanzar hacia un cambio de paradigma. Precisamente un centenar de estudiantes del Rafael Dieste y del Instituto Eusebio de Aguarda asisten a este acto, donde también se encuentran las ministras de Educación y de Ciencia e Innovación, Pilar Alegría y Diana Morán, y la astronauta Sara García. Ella está siendo ahora mismo la protagonista del acto, respondiendo a distintas preguntas que le están haciendo chicas de estos ambos institutos. Un acto que clausurará después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en A Coruña y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en As Pontes. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. El ministro de Industria ha considerado que la villa As Pontes es un magnífico ejemplo de transición energética e industrial. Ha enfatizado también la apuesta de la política pública con fondos europeos. Ha afirmado, de hecho, que se está inyectando una cantidad histórica de fondos para impulsar esa transformación, apoyar además a la industria después del cierre de la central térmica de Endesa. En este sentido, Hereu ha asegurado que el Gobierno está implicado en muchos proyectos de nuevas energías que tienen que dar pie, según ha estimado, a iniciativas de hidrógeno verde y también a procesos donde la energía es un vector clave e importante, también a otros procesos de diferentes sectores industriales. Y también de la campaña, a Costa da Morte recibirá en los próximos días a los candidatos a la presidencia de la Xunta. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Sí, mañá será Ana Pontón, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, que dará un mitin en Lase. O martes, en Carballo, estará o socialista Gómez Besteiro, mentres que o candidato do Partido Popular, Alfonso Rueda, pechará a súa campaña o próximo venres en Cee xunto a Alberto Núñez Feijóo. A campaña intensifícase tamén aquí, na Costa da Morte. En uns minutos empezaremos o debate electoral en Radio Nordés, con membros das tres candidaturas que teñen representación no Parlamento Galego. Rubén Lorenzo, Óscar Insua e Patricia Iglesias debatirán aquí sobre as diferentes propostas que teñen para a nosa comarca. Que resolvamos as dificultades en lugar de traer os problemas de outros lugares. Fagamos as cousas o xeito de Galicia. Vota pola Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia. Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas convocatorias para cubrir 274 prazas na Xunta de Galicia, 42 prazas de enfermería, 124 de técnico en educación infantil, 83 de PSX, 13 de xerocultor e 12 de auxiliar de laboratorio. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións, traballando en ti. 18 de febrero, Elecciones Gallegas 2024. Continuamos coa nosa serie de entrevistas aos candidatos á presidencia da Xunta daquelas formacións políticas que teñen neste momento representación no Parlamento de Galicia. Hoxe recibimos nos nosos estudos a Ana Pontón, a candidata do BNG á presidencia da Xunta. Ana Pontón, que tal, bo día? Moi bo día. Gracias por estar connosco aquí no Grupo Radio Coruña. É un placer poder estar aquí. Como leva a campaña? Pois moi ben, a verdade estamos no Ecuador, chego con moitísima forza, estou sentindo que hai unha gran ilusión na rúa co cambio que representa o BNG, que hai miles de persoas que neste momento están convencidas de que o 18 de febreiro podemos facer historia e ter por primeira vez a unha muller presidenta. E aínda que parezca que xa levamos moitos días, eu digo, pois teño a enerxía a tope. Ve factible esa perda de maioría absoluta do Partido Popular, tendo en conta que, polo que din as enquisas, o PSD non está tirando con forza? Pois eu o que creo é que estamos nas eleccións máis abertas e que efectivamente este 18 de febreiro o resultado vai estar axustado. Podemos ter un presidente do Partido Popular ou podemos ter unha presidenta do BNG. Cal é a clave?
que todas esas persoas que queren cambio, que as enquisas nos están dicindo que son unha maioría, que vayan votar. Que ningún voto que quere construir unha Galiza mellor quede na casa nin se perda. E se unimos no BNG a todas esas persoas que queren unha mellor sanidade, mellores servizos públicos, unha mellor atención á dependencia, solucionar problemas como o da vivenda ou da precariedade neste país, collen a papeleta do BNG o 18 de febreiro, imos ver ao Partido Popular na oposición e imos abrir un tempo novo. Nese sentido, escenario aberto di resultado axustado polo que sabemos neste momento, preocúpalle que haxa outras forzas do ámbito da esquerda que concurran a estas eleccións e que iso poida fragmentar o voto, que con o noso sistema, digamos que a fragmentación do voto penaliza bastante. É certo que estas son unhas eleccións onde se presentan moitas alternativas, non só polo lado da esquerda, tamén polo lado da dereita. De feito, quen máis preocupado está por iso é o Partido Popular, que lle pediu a unha formación que non se presentara ás eleccións. Eu son demócrata, que o pluralismo político é un valor, logo a cidadanía decide en cada proceso a quen quere darlle a súa confianza. Eu, desde logo, apelo a que haxa esa unión de voto do cambio na papeleta do BNG, porque lle estamos disputando a maioría ao Partido Popular e é a garantía de que o 18 de febreiro imos abrir un tempo novo. Ten a sensación de que está ante unha oportunidade histórica? Pois é unha oportunidade para Galiza, sobre todo, porque se reflexionamos sobre estes 15 anos, cal é o legado do Partido Popular? Que nos deixa? Unha Galiza peor? Temos 100.000 habitantes menos, é como se desaparecera todo Santiago de Compostela. Estamos perdendo emprego en sectores industriais, no sector agrario, estamos perdendo empregos na pesca, emigraron 200.000 mozos e mozas en 15 anos e non son capaces de poñer en marcha un proxecto económico que xere riqueza e actividade no noso país. Galiza está nunha situación estancada e eu creo que este 18 de febreiro que nos xogamos é darlle a volta a esta situación, que realmente teñamos un goberno que confíe neste país, que teña un proxecto para levantar a economía, para rescatar a nosa sanidade pública. Fíxate que se hai 15 anos alguén nos dixera que podíamos tardar 10-15 días en ter cita en primaria, botaríamonos as mans á cabeza. Este é o resultado da desfeita que provocou un Partido Popular que lle retirou máis de 2.300 millóns de euros a atención primaria. Eu quero ser a presidenta que levante a sanidade pública e vamos a empezar por aprobar un plan de rescate de atención primaria dotado con 200 millóns de euros. Imos a incrementar os profesionais e as especialidades de primaria. Creo que é básico que teñamos psicoloxía clínica. Hai máis de un 30% das consultas que teñen que ver con problemas de saúde mental e esas persoas non podemos decirlles que a única axuda que van ter é unha caixa de ansiolíticos e, por o tanto, temos que tomar medidas para poder realmente encauzar a situación. E eu creo que sí, que podemos facer historia coa primeira muller presidenta e, ademais, do BNG. A sanidade, polo tanto, sería a súa prioridade se fose a presidenta da Xunta? As primeiras medidas serían encaminhadas no ámbito da sanidade pública? Evidentemente, unha das primeiras medidas vai a ser ese plan de rescate, pero vamos tamén a axudar as familias. É importante que nun momento de crise de prezos en que tantas persoas están pasando mal, poñemos a Xunta ao servizo de mellorar a vida das persoas. E por iso, no primeiro Consello da Xunta aprobaremos a gratuidade dos libros de texto e vamos a reforzar tamén o servizo de axuda no fogar para que as persoas maiores e as persoas dependentes estén ben atendidas nas súas casas. No ámbito económico, cales serían as súas propostas para tratar de afrontar a situación que está describindo en canto a renda disponible das familias, a situación económica? A prioridade é poñer o país a producir. E nese sentido, nós temos 3 propostas moi claras. A primeira, un plan tecnolóxico para incrementar o peso da industria no noso PIB en 6 puntos e que podamos xenerar no ámbito industrial 12.000 empregos nos próximos 8 anos. Vamos a apostar por un pacto pola ciencia e pola innovación, porque que non podemos ser unha economía que camiñe cara a precariedade. Temos que transformar o noso sistema económico nunha economía do coñecemento e da innovación e é básico ese impulso da Xunta. E, por último, hai unha medida fundamental. Temos que cambiar o modelo enerxético. Temos que poñer a enerxía
ao servizo da sociedade galega. Por iso, como presidenta, primeiro vou a quitar a cadeira que teñen as eléctricas no Consello da Xunta, vou defender unha tarifa da luz máis barata para compensarnos polos costes sociais e ambientais da produción enerxética, impulsarei a creación dunha compañía eléctrica 100% pública e imos cambiar este modelo eólico depredador por un modelo respetuoso. Medidas que aparecen no seu programa de goberno, así o chaman vostedes, programa de goberno, que lle parecen as críticas a que ese programa inclúa cuestións como autodeterminación ou ensino en galego? A min o que me parece é que o Partido Popular está moi nervioso nesta campaña. Está, creo que a punto de que alguén aprete o botón do pánico, porque cando alguén gasta tanto tempo en criticar a líder da oposición e o partido que lidera a oposición e leva 15 anos gobernando, a min algo me falla na ecuación. O señor Rueda non explica o seu programa, non é capaz de defender a súa xestión e ademais está fuxindo dos debates. A min parece que como candidata a presidencia da Xunta non hai nada máis importante que debater. Eu estuve no debate de Televisión de Galiza, vou a estar no debate a 3 que ten convocado Televisión Española, o señor Rueda está escondido, e tamén xa lle comuniquei a Cadena SER que aceptamos ese cara a cara entre o señor Rueda e eu. Sin embargo, o señor Rueda está fuxido do debate. Non sei se é que nesta campaña o Partido Popular xa non quere esconder as siglas, o que quere esconder é o seu candidato. De momento non hai resposta por parte de Alfonso Rueda ese ofrecemento da cadena SER, dese cara a cara con Ana Pontón, a líder do BNG. Pensa que finalmente vai haber ese debate? Eu reto ao señor Rueda que acepta o debate, porque o debate é democracia e alguén non pode querer presidir a Xunta de Galiza sin atreverse a contrastar o seu programa electoral, as súas ideas e a súa xestión. Eu creo que todo un síntoma, ¿no?, de que levamos 15 anos cun goberno ausente e ora o Partido Popular tamén ten un candidato ausente que ademais non me dá plantón a min. A quen lle dá plantón é os galegos e as galegas que teñen dereito a ver os líderes que queren gobernar este país contrastando ideas. Creo que a estas alturas non se sostén un candidato que fuxe do debate. Dígame unha proposta para a área da Coruña. Pois nós cremos que é moi importante a transformación da fachada marítima da Coruña, que hai unha reivindicación e unha oportunidade clave para unha gran transformación na cidade. Creo que a Xunta de Galiza ten que estar aí traballando man a man co propio Concello nesa transformación e que temos que ser capaces de impulsar realmente esa gran área da Coruña, non, que permita mellorar as oportunidades de todos os concellos desta área, mellorar o seu transporte público, apostar por un maior dinamismo económico e que aí a Xunta ten que estar apoiando ese proceso de colaboración. No caso do tema dos terreos do Porto, cal sería o papel da Xunta? Digamos que non hai competencias directas por parte do goberno. Pero creo que ten que axudar na transformación dese espazo urbano. Mesmo comprando terreos do Porto? Non xa sabemos a cal é a posición. Nos creemos que esos terreos son terreos públicos que deben de ser devoltos gratuitos. Penso que o papel da Xunta é favorecer que ese proceso se dé e logo efectivamente colaborar económicamente para esa gran transformación que creo que é unha gran oportunidade para a Coruña en situarse nunha redefinición tamén da súa relación co mar. Ana Pontón, candidata do BNG á presidencia da Xunta, graciñas por estar connosco. Pois nada, un placer e se me permites nestes últimos segundos animar a todo o mundo que quere cambio a que vaya a votar, que ningún voto quede na casa, que ningún voto se perda. Xogámonos moito. ¿Buscas un coche de ocasión y no sabes qué elegir? Ven a Merenauto, concesionario Volvo en Coruña y Santiago, y elige entre más de 100 coches seminuevos seleccionados y garantizados. Tu próximo compañero de viaje te espera en Merenauto, Nacional Sesta, Perillo, Oleiros, Polígono del Tambre, Santiago y merenauto.com. Y para el estreno te regalamos un fin de semana en un hotel para 2 personas. Papás, ¿cuántas cajas de vino y cava os han traído los de Maset, no? Este mes tienes la oferta del 3x2. Pagas 2 y te traen 3. Ah, hablando de 3, tenemos que explicaros una cosa. ¿Cómo? Que nunca os falten vinos y cavas para celebrar cualquier noticia inesperada. Aprovechad ahora la mejor oferta del año. Bodegas Maset, directo de la bodega a vuestra casa.
Bueno, pues seguimos adelante y estamos ya en nuestro tiempo de tertulia, hoy un poquito más tarde porque estamos, como decíamos antes, en nuestra serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la Xunta, de las formaciones que tienen representación en el Parlamento de Galicia. Esperamos para el próximo miércoles al candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. José Luis Armesto, ¿qué tal? Bo día. Hola, bo día. Salvador Naya, ¿qué tal? Bo día. Hola, bo día. ¿Qué tal? María Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, hablamos de la campaña electoral la pasada semana, el pasado viernes. ¿Percibís algún cambio? ¿Queréis que las cosas más o menos están transcurriendo tal cual lo analizamos el pasado viernes o veis alguna diferencia? Salvador. Bueno, eu sigo vendo unha gran incertidume. Creo que estamos nun momento, máis acabo de escoitar a entrevista que lle fixeches a Ana Pontón, que máis creo que está xa un pouco vendose como presidenta, ¿no? Vin que estaba pois con ideas aí moi claras de que ten posibilidades de gañar e, bueno, según sube a campaña, eu xa dixen outro día que iba a depender moito da campaña, porque é unha situación que nunca se viviu como estamos ahora. Incluso, eu creo que aquí hai algo que o mellor non se está contemplando, que é o post-COVID, que o COVID afectounos a todos, van ser unhas eleccións onde a xente xa pasou ese período, estamos aí nun tema onde se dan prioridades a outras cousas e, bueno, eso tamén vai ter unha influencia. Xosé Luis. Sí, algunhas mudanzas vai habendo, inda que os cambios son lentos. O domingo pasado a manifestación da plataforma en defensa da sanidade pública foi moi numerosa, moi importante, é un tema que preocupa, xa estaba nas enquisas do CIS, que preocupa moito a cidadanía, e de cara ao resultado, o máis importante, o que coinciden todos os analistas e os estrategas de todos os partidos, está na participación. O Partido Popular, se hai unha participación baixa, ten case a seguridade de que ten a maioría absoluta. Por parte do PSDG e do Bloque saben que se aumenta a participación e se chega como mínimo a ese 60%, polos datos que hai de outras eleccións e análise de resultados, é que a posibilidade do cambio está máis próximo que nunca. Daquela importante é a participación para que cada quen opte pola opción que lle parece máis aceitada en estas eleccións. E o saben todos os partidos, o sabe o Partido Popular, quixo que na campaña non pase nada, buscou unhas datas entre o Nadal e o Antroido para que nada se movera, non participa nos debates, só estivo no debate da Televisión de Galicia e todo parece indicar que non lle saliu moi ben, e queren asumir o risco de non aparecer nos debates porque analizan e intuyen que os costes serán menores que se o candidato vai a esas entrevistas. Daquela hai quen quere que non pase nada e hai quen quere mobilizar a xente para que o voto se mova e para que o cambio se produza. María. Sí, bueno, aquí dijimos otras en días pasados. Sí. En la tertulia, claro, las elecciones se convocan cuando quien las tiene que convocar, pues las convoca. Yo que el presidente de la Xunta y ahora candidato a la presidencia de la Xunta considere que no pase nada en el tiempo de la convocatoria, yo no estoy de acuerdo. Porque pasar siempre puede pasar y de que cambien las cosas de un día para otro por cualquier cosa, ya tenemos experiencias en el pasado muy desgraciadas de cambios que hubo y de cosas que pueden pasar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, es que no quiere que pase nada, es que quiere que todo siga igual. Vamos a ver, el presidente Rueda está dando la cara, el presidente Rueda es presidente de la Xunta y tiene un equipo. Y su equipo está dando la cara, se están recorriendo las calles, están en contacto con todos los vecinos, con todas las asociaciones, con todos los agentes sociales que tenemos. Yo no creo que el PP, no comparto esa opinión, creo que ahora hemos escuchado a la candidata del bloque, Ana Pontón, creo que está liderando la oposición, creo que el PSOE ahí está perdiendo cancha, por decirlo de alguna manera, y claramente quien está liderando la alternativa a un gobierno del Partido Popular es Ana Pontón. Yo creo que ahí sí que se le está adelantando bastante el bloque al Partido Socialista, y yo creo que el Partido Popular está dando la cara y está donde tiene que estar, además, que es en la calle, en contacto con los vecinos. Yo ahora le he escuchado a Ana Pontón que decía que el Partido Popular, que lleva 15 años de presidencia en la sombra,
15 años, estamos hablando de muchas elecciones por el medio. O sea, los gallegos han votado y han dado mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y estoy segura de que va a volver a haber otra mayoría absoluta. No ha sido un gobierno en la sombra. O sea, los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos perciben en su día a día cosas que son mejorables, sí, los gobiernos son siempre mejorables, y el día que no sean mejorables es que no va a existir un gobierno, existirá, no sé, un caos, no sé cómo llamarlo. Todo es mejorable, pero yo creo que los gallegos no son tontos. No se puede decir que el Partido Popular lleva 15 años de presidencia en la sombra. No, hombre, no. No estamos hablando de una legislatura, estamos hablando de 15 años de gobierno del Partido Popular. Sí, precisamente son esos 15 anos o maior lastre que ten o Partido Popular. E é o que Rueda trata de ocultar, porque cando lle preguntan sobre os resultados e sobre a situación actual, que aquí se puxeron exemplos e non é cuestión de insistir, el trata de distraer con o que pasa en Cataluña, a débeda de Cataluña, ETA e as manifestacións. Eu creo que un pouco da idea de un pouco de desesperación ou de estar descentrado. Esa estrategia de non falar dos logros do seu goberno e falar dos problemas que hai en outras partes do Estado ou de españolizar a campaña, a mí me parece que é errada pero mejor para la oposición, ¿no? Mejor para la alternativa de gobierno. Cuanto más sobre el PP, para vosotros por eso mejor. Está máis próximo que nunca a posibilidade de que gañe as eleccións o Partido Popular. Yo creo que está moi próximo a repetirse outra maioría absoluta. E por primeira vez non goberne. Eso que está cada vez máis próximo. Salvador. Sí, eu concordo tamén co que acaba de dicir Ernesto. A verdad que eu penso que ten esa opción, nunca tuve mellor esa oportunidade, non? De revalidar, o sea, a maioría está claro que vai a ter o PP, eso, pero claro, necesita maioría absoluta, eso non é nada fácil. Bueno, tamén pode contar con Orense. Con Democracia Orense. Claro, hombre, claro. É unha posibilidade, Sí, María. sí, no hai muchas por haber, y tamén pode pactar a lo mejor con el PP. Otra posibilidad, claro, sí, sería. Bueno, eso sin día muy improbable, altamente improbable. Eso vimos a nivel nacional, claro. que non tuvo ningún éxito, ni por un lado ni por sí, outro. Pero si outros modelos son mellor máis os mejores e tal, que ten uns exemplos de pactos así de maiorías, pero aquí está claro que se xogan é unha loita interesante. Hai unha estrategia, lóxicamente, que eu tamén opino que o mellor é errada non ir aos debates, os debates sempre se deben dir, porque, bueno, é unha oportunidade de que coñezamos de primeira man e ademais que contrasten e que poidan poñer en valor precisamente eso que dices, de que eu tampouco son dos que opina que fixeran todo mal, nadie fai todo mal, ni moito menos, pero, bueno, esos son estrategias e se poden equivocar e a ver que pasa, non? ¿Debería ir Rueda al debate al cara a cara con Ana Pontón que propone la cadena SER? Si debería ir Alfonso Rueda a ese debate, pues lo que yo creo que bueno, que hay lo que él considere que debe de hacer. Tiene un equipo que lleva la campaña. Yo creo que él, aunque tenga un equipo, él al final es el que se presenta a las elecciones y a lo mejor considera, es que no sé, sinceramente no sé si debería de ir o no debería de ir a ese debate de la cadena SER. No lo sé. Para la audiencia, sí, pues evidentemente es mejor que vaya Alfonso Rueda. Ahora, si le va a dar, es la audiencia, los ciudadanos que vayan a escuchar al final la cadena SER, que espero que sigan siendo muchos los que nos escuchan todos los días, pero lo son, ¿verdad? Por eso mismo. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es seguir una campaña de exponer y de estar con la gente, que al final son los ciudadanos los que votan, y la gente, por desgracia, está muy harta de la política y de los políticos, y eso es sí, la gente, hombre, yo no sé con qué gente andas, que me está pidiendo Ernesto una cara, yo no sé con qué gente andas, pero yo hablo con mucha gente que está harta de la política y los políticos. Eu son entusiasta da política. Sí, yo también, a mí me encanta. Que vai resolver os problemas. Claro, pero hay gente que considera que los políticos le causan los problemas. Y todos hacemos política todos los días. Claro, pero el problema es que se ha llegado a un punto que la gente percibe que los políticos le causan los problemas. Y un político está para resolverlos, no para causarlos. Y María, lembroche que a semana pasada decías que si non vai Alfonso Rueda, pero sempre o Partido Popular envía unha persona y que acude, por supuesto, te lo acabo de decir al principio. Sí, el Partido Popular tiene, igual que el resto de los partidos, por suerte son, como tú siempre has dicho, son ideas, temas ideológicos, de ideas a aprobar. No son las personas. Todavía non anunciou a quen vai enviar o debate da televisión
española, nin quen vai a enviar ao debate con Ana Pontón que lle ofrece a cadena SER. Tamén sería ridículo, me parece a min, se non molesto a ninguén, que é un debate entre candidatos presidenciables entre Ana Pontón vaya o número 4 por Pontevedra. Sí, pero aquí siempre has defendido que son los partidos, son personas, son, perdón, ideas, no personas. Pero é unha cuestión singular cando ti te presentas á presidencia do goberno, que eres ti o líder ou a líder que se presenta ás eleccións. Y entonces mandar a un propio, pues hombre, me parece que no. Yo creo que aquí la oposición, también yo creo que partida de la base son las primeras elecciones a las que nos presenta Alberto Núñez Feijóo, con lo cual sí que es un panorama completamente distinto. Y yo creo que la oposición esperaba, o sea, la alternativa al gobierno de la Xunta del Partido Popular, esperaba a lo mejor que hubiese más desgaste o que no tuviese tanta llegada Alfonso Rueda como candidato a la Xunta. Y yo creo que ahí pues ha habido una gran desilusión para la oposición, porque al final pues Alfonso ya lleva tiempo de presidente de la Xunta, la gente ya lo conoce y sabe que es un buen presidente de la Xunta y que es el mejor candidato que hay. Salvador. Sí, a verdade é que eu creo que sigo pensando que se vai a xugar o tema nos últimos momentos. É un partido que non está gañado por nadie e as estrategias dos partidos, como ben decides, teñen os seus equipos. O mellor están acertados nesa estrategia de seguir, pero bueno, vímolo ahora a nivel nacional, que ao final non podemos escapar, que tamén houve algo parecido, e a verdade é que a veces nos debates se ganan ou se perden eses puntos de diferencia. Pero se houbera moita diferencia, non vai facer nada, pero cando a cousa está aí con 2%, e ademais o sistema de repartos nunha elección presidencial, xa sabemos como é, non? Os minoritarios non pesan se non chegas a ese porcentaxe. Non é democracia orensana, que va a pesar. Sí, bueno, pero non é tan minoritario, non? Se pesa, non é tan minoritario. Por tanto, a semana que ven vai ser clave, Salvador, pensas? Totalmente de acordo, tanto no debate como nos mítines que todos están recorrendo Galicia de baixo arriba. Sí, al final yo creo que una campaña, lo más interesante, yo por lo menos en mis épocas de cuando hacía campañas, al final lo más interesante es estar con la gente. Y participar y el los pie debates, de calle. Y confrontar ideas en medios de comunicación que teñen ampla audiencia, porque eso é fundamental e así o fan en casi todos os países democráticos. Chegados a este momento, eu penso que o máis importante que interesa desde o meu punto de vista en esta semana é promover a participación, que a xente participe, que exerza o seu dereito a voto, movilizar a todo o mundo e que cada un expresa a súa idea ca súa papeleta. Sí, lo que decía Salvador también la semana pasada, el tema del voto joven. Sí, eso está el por ver. El punto ese del voto joven yo creo que va a ser importante. Bueno, incluso houve países, como ben sabedes, que aí non coincido demasiado, pero que chegaron ao voto aos 16 anos. É un debate que eso cambiaría completamente a solución, ¿no? Sí, de 16 a 18 hai un... Os datos demoscópicos que se publicaron é que por ampla maioría en esas idades a opción escollida é do Bloque Nacionalista Galego. Entonces me parece moi interesante movilizar tamén a xente nova. Sí, pero yo creo que es un punto importante y también ha salido que hay mucha gente joven que está teniendo ya no solo a la derecha, sino más, un poco más allá de la derecha. Sí, pero sí, yo creo que sí, claro, y yo creo que eso viene también por lo que yo decía antes de que al final cómo se percibe la política hoy en día y a los políticos y lo que está pasando. O sea, yo creo que eso hay que hacérselo mirar. Yo sé que a ti te encanta la política. Eso cuestión dos políticos, pero no a todo el mundo le encanta la lugar, política. E pola nosa parte tamén, no momento en que temos algunha audiencia, tamén tratar de non difundir esas ideas, sino poñer en valor a importante que é a política. Bueno, pues aquí lo dejamos. Salvador, José Luis, María, gracias a los tres y hasta la semana que viene, que será ya la última tertulia antes de las elecciones. Felices carnavales a todos, feliz entroido. Por el medio de esta campaña así extraña tenemos también martes de carnaval. Sí, feliz entroido a todos, sí. Vamos a ver cómo le marchan las cosas a Ferreiro. A clásica canción de Albert Hammond Jr. que nunca chove no sur de California. Pero a verdade é que este inverno xa levamos 3 tormentas desas que só ocorren unha vez cada século. Non sei se isto se debe á inusual afluencia de galegos este ano en Los Ángeles ou aos efectos do cambio climático, mais o certo é que a chuvia deixa imaxes inusuais nesta cidade. Unha que chama poderosamente a atención é observar como se baleiran as normalmente ateigadas autopistas, dado que os días de chuvia os angelinos optan masivamente por quedar na casa, o cal é lóxico nunha cidade acostumada a vivir ao aire libre. Outro feito inusual é ver o habitualmente seco río Los Ángeles a rebordar de auga.
e que unha das imaxes máis icónicas desta cidade é a dese cauce de cemento onde a rapazada de Gris improvisaba as súas carreiras de automóviles ou Arnold Schwarzenegger era perseguido por esa versión superior do Terminator na segunda película da saga. Mais o río Los Ángeles non sempre tivo ese aspecto artificial que coñecemos hoxe. Nalgún tempo foi o elemento central dun sistema fluvial que recollía a auga das montañas que rodean o Val de San Fernando e as depositaba nos pantanos que conformaban a inmensa chaira que hoxe ocupa esta megalópole. Durante séculos, os habitantes desta terra aprenderon a convivir cos ciclos de seca e inundacións que a caracterizaban, mais todo cambiou coa explosión urbanizadora do primeiro terzo do século XX. Os pantanos foron sustituídos por novos barrios, pero o río, lonxe de adaptarse á nova realidade, seguía inundando periódicamente os novos vecindarios, causando incontáveis danos materiais e víctimas mortais. Por iso, a cidade decidiu domar o río, darlle unha desembocadura no océano que posiblemente nunca tivo e convertelo nesa liña non tan imaginaria que dividía a parte rica e branca da cidade, o West Los Angeles, das comunidades afroamericanas e latinas do East Los Angeles. O río converteuse en foco de contaminación, de marginalidade e de outros moitos males. Hoxe, a cidade trata de facer do seu río un lugar máis amable, con parques e paseos, pero, sobre todo, coidar de que cumpra a importante función de evitar as inundacións e contribuir ao abastecemento de auga. E tamén, por que non, darlle un lugar onde correr a Terminator se decide volver a viaxar no tempo nalgún momento. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿cómo andan las cosas por el Depor, Adri? Bueno, pues lo tenemos ya en ruta, se va a Logroño y va a estar acompañadísimo en Logroño. Cerca de 1.500 aficionados del Depor que se van a ver en ese partido. Va a ser mayoría y ahora que estamos en elecciones, con estos datos, vamos, no habría necesidad de pactos ni sería ya la primera la elección del candidato. Porque... Que viene el lado, Sí, la verdad que estamos frescos, se nota que el viernes es un día especial. Nada, que te decía, que ya me lío, que va a estar en mayoría porque no se espera tampoco mucha gente del equipo local en ese estadio de Las Gaunas. La S de Logroñés es un equipo que, bueno, mueve pues una cantidad limitada de aficionados y no ha puesto ningún tope, que lo hacen otros equipos, pues a la visita de los aficionados del Depor. Y claro, Logroño es una ciudad, pues, oye, muy acogedora, está esa calle Laurel, es un partido un sábado a las 6. Bueno, se prepara una fiesta, se han agotado los disfraces de la piña, que es el nuevo símbolo del Depor, y bueno, pues va a ser un buen partido. Allí vamos a estar también, los de Carrusel Deportivo Coruña. Para contar eso de gol en las gaunas. Gol en las gaunas, sí. Ya hemos ido unas cuantas veces, yo ya me he quitado hace un par de años esa necesidad no profesional de decir, hay gol en las gaunas. Claro. Pues ahí ya ganó el Depor ante la U de Logroñés hace un par de años y vuelve otra vez a las gaunas pues para enfrentarse al otro equipo de la ciudad. Va a haber 2 cambios en el equipo inicial, no van a ser demasiados porque son obligados en ambos casos. Uno, el regreso de Pablo Vázquez, que es mariscal en la defensa, va a desplazar en este caso a Jaime de ese puesto, y después se busca un acompañante para Lucas ante la sanción de Davo. Todo apunta que, bueno, pues Raúl Alcaina, que va a tener esa primera oportunidad en principio de jugar de inicio, o bien Barbero. Tenía esas dudas el míster con Barbero, que después de 4 meses de lesión todavía no está quizás para jugar un partido entero. El partido mañana a las 6, 5:30, lo contamos en Carrusel. Antes a las 3:20 toda la información del deporte en Coruña Deportiva, que además tenemos partidazo el domingo de baloncesto con el Leima Basket Coruña San Pablo Burgos. Sí, tenemos protagonista de Leima, hablaremos con Pablo Alonso, vamos a darle mucha bola también al partido. Bueno, y enseguida Teba Chacón, en Hoy por Hoy a Coruña. Hay una persona ahí fuera preparando una guitarra, así que mucha atención a lo que va a suceder a partir de la 1:05, 1:10 de la tarde en la segunda hora de programa. Ahora noticias en la SER. Es la 1, las 12 en Canarias. Las protestas de los agricultores dejan numerosas carreteras cortadas por 4º día consecutivo en todo el país. Sobre todo hay problemas para circular en Aragón y Castilla-La Mancha. DGT Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. En esta jornada marcada por las movilizaciones agrarias estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red viaria principal. En Toledo la AP36 en la Puebla de Almoradiel, en Cuenca la A3 en Castillo de García y Muñoz, en Ciudad Real la 43 en Tomelloso, también en Guadalajara la A2 en Torija, Teruel la 23 en el Pollo del Cid y Calamocha en Valencia la A7 en Alcira
en Sevilla, en la 92 en Osuna y en la 4 en Écija, también en Zaragoza, en la 23 en Villadoz, A68 en Cartuja Baja y AP2 en La Almolda y en Badajoz intransitable, la 5 en Proserpina. Además son numerosas las vías secundarias afectadas en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco con los accesos a Bilbao, por lo que les recomendamos que consulten el tráfico antes de salir a la carretera. Siguen las concentraciones de agricultores también en capitales de provincias. Están movilizados en Pamplona, en Bilbao, Oviedo, Toledo o Mérida. Mañana algunos de los convocantes de estas marchas quieren colapsar Madrid. Esto les ha dicho el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Que creo que los agricultores y los ganaderos tienen que ser conscientes de que las protestas tienen que discurrir por los cauces de nuestro ordenamiento jurídico, que la razón les asiste para protestar, pero que la razón también consiste en que tienen que ser manifestaciones y concentraciones autorizadas, como toda manifestación lo debe ser. Pero lo cierto es que lo triste es que el gobierno les está tratando peor que aquellos que quieren amnistiar por lo que hicieron en Cataluña y por incendiar Barcelona. Y eso no es justo con nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Vox confirma que por primera vez estará mañana en la gala de los Goya que se celebra en Valladolid. El viceconsejero de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, ha confirmado esa presencia. Pide a la Academia que no se olvide de las protestas del campo y acusa al mundo del cine de aprovecharse de las subvenciones. En los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. Otro día de muerte y destrucción en Gaza. Israel ha atacado una guardería en el centro de la franja y hay ataques además muy cerca de los hospitales del sur. Antonio Martín. Hay al menos 4 muertos por ese ataque contra una guardería al tiempo que se intensifica la ofensiva en Han Yunis y en Rafah. En el primer caso, al menos 21 personas han sido abatidas por francotiradores que ha dispuesto Israel junto a uno de los hospitales, ya de por sí asediado desde hace semanas. Y en el caso de Rafah, Israel incrementa su presión a pesar de que la mitad de la población de toda la franja se está refugiando en esa ciudad. La posibilidad de que Israel, como cuentan algunos medios internacionales, pueda iniciar una ofensiva militar terrestre en Rafah no cuenta con el apoyo ni de Estados Unidos. Sería un desastre que no apoyaríamos, ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. El número total de palestinos asesinados roza ya los 28.000. Fuga de investigadores españoles a Arabia Saudí. En los últimos años, la mejor universidad de este país ha fichado a una decena de científicos de nuestro país. El último, Fernando Maestre, lo cuenta hoy El País, que prefiere dejar su plaza en la Universidad de Alicante porque está cansado, dice, de las pocas ayudas y la mucha burocracia. Javier Gregory. La mejor universidad de Arabia Saudí ha fichado ya una decena de prestigiosos científicos españoles. El último ha sido Fernando Maestre, experto en desertificación y uno de los últimos premios nacionales de investigación. Y uno de los primeros fue Carlos Duarte, uno de los mejores oceanógrafos del mundo, que desde la Universidad Rey Abdullah de Arabia Saudí explica a la cadena SER que ve bastante lógico el fichaje de Maestre debido sobre todo a los fallos en el sistema español de ciencia. Salir de España debido a las dificultades que no solamente él, sino todos los investigadores que tienen una actividad de investigación puntera encuentran para desarrollar su investigación. La cadena SER ha pedido también una valoración al Ministerio de Ciencia que todavía no nos ha llegado. Este ministerio presentó recientemente una mayor inversión precisamente para evitar esta fuga de cerebros al extranjero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar en A Coruña que va a poner en marcha una oficina de asesoramiento científico para fomentar el conocimiento científico en la toma de decisiones de su Gobierno. Y en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castellón ha dado explicaciones el concejal de Movilidad que tiene pendientes más de un centenar de multas de aparcamiento. Se niega a dimitir con estos argumentos. Cristian Ramírez no ha cometido ningún delito, sino una infracción administrativa comparable con la que se te pase la fecha de la ITV, tirar una colilla al suelo o no llevar luz en la bicicleta. Dejen de demonizarme. No he cometido ningún delito. ¿Pueden decir ustedes lo mismo? Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Hoy comienza una nueva jornada de la Liga, la 24 en primera con el Betis Cádiz a las 9 y la 26 en segunda con el Levante Leganés a las 8:30, pero este fin de semana tiene un partido importante, el que enfrenta mañana sábado a las 6:30 en el Bernabéu al Real Madrid y al Girona. Juegan primero contra segundo, un partido que va a decidir el liderato momentáneo, pero según Carlo Ancelotti no va a decidir todavía el título de Liga. Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la Liga sigue siendo muy larga. Yo creo que estamos muy bien nosotros, el Girona muy bien posicionado. Creo que el partido de mañana no va
a decidir nada de lo que va a ser la Liga en los próximos meses, va a decir que uno de los dos equipos puede tomar ventaja. No creo que la Liga se decide mañana, pase lo que pase. La Liga se va a decidir más adelante. El que no va a estar mañana en su banquillo en el Bernabéu es Mitchell, que tiene que cumplir partido de sanción. En lo deportivo, Nacho es baja por sobrecarga y Vinicius y Rudiger están disponibles, mientras que en el Girona se recupera su goleador Dovic y son baja por sanción Blind y Yangel Herrera. Pita el partido Martínez Munura. Y la cita del día está en el preolímpico de baloncesto porque la selección española femenina se juega estar o no estar en los Juegos de París. Después de perder ayer contra Japón, tiene que ganar hoy a Canadá y ver lo que pasa en la última jornada frente a Hungría. En la era de la inteligencia artificial, reivindicamos también la otra inteligencia. La que viaja a través de un buen libro. ¿Te imaginas que de repente se abre una persiana y la gente se despierta? En pijama, un video. La que es capaz de imaginar otros mundos. La que escucha al que piensa diferente y aprende a ver la vida con otros ojos. En A Vivir, que son 2 días, compartimos cada fin de semana con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER. Pues es todo, volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. El 18F se decide en la SER. Que viene el lobo, Galicia o Puigdemont, ¿no? Todo el día que viene el lobo, un gobierno de izquierda. Se pasan todo el día que viene el lobo. Ni que ellos fueran Caperucita Roja, vamos. Bueno, más bien Caperucita Azul, azul de verano. Este domingo entrevista al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de las 2 de la tarde en hora 14 de Galicia. Cadena SER. El poder de la conversación. Claudio, súper cerca de ti. Con los superprecios del especial carnaval. Huevos Doña Yema, 12 unidades, 1,95 euros. Azúcar blanco Acor, paquete 1 kilo, 1,39 euros. Super ofertas para cada día. Único, impresionante, divertido. O mellor entroido de Galicia está en Ourense. Animación de rúa, desfiles, comparsas, charangas, programación infantil, concertos, sesión DJ. E este ano mellor que nunca. Do 8 ao 14 de febreiro, ven a Ourense e descubre por que somos a capital do entroido. Máis información en ourense.gal. Organiza Concello de Ourense. Plan Renove en Cenor Electrodomésticos. Lavadora Whirlpool con clase energética de 10 kilos y 1.400 revoluciones por solo 399 euros. Ahórrate así 100 euros, entregando tu vieja lavadora para reciclaje. Renuévate y ahorra en Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones Plan Renove. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Costela fresca de porco para prancha, 5,25 euros o kilo. E navalla 500 gramos, 3,25 euros unidade. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Un bufete ilimitado de centolos virtual. La tía. Un audio interminable dunha app neuronal. Que non molaría. Vacacións infinitas noutra dimensión. Molaría. Unha rave ilimitada nas aforas de Plutón. Molaría ou non molaría? O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por vir a R. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Voemos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos la Concurado Coren sin pata, kilo 6,75 €. Flan de huevo IFA Eliges pack 4 por 100 gramos, 1,19 €. Chocolate con leche Nestlé extra fino, pack 3 por 125 gramos, 2,79 €. Y langostino grande, crudo o cocido, kilo 8,75 €. Gadis, en confianza. O 18F decides en ASER. Teñen días sin médico de atención primaria. Solamente teñen un médico. Lo que está en peligro son los propios produtos gallegos y los mariscadores y las mariscadoras. Porque a calidade do ensino está niso. Máis docentes e menos alumnado por aula. Os problemas que ocupan e preocupan os galegos na Ventana de Galicia. Con debates sectoriais e entrevistas aos candidatos. De 7 a 8 da tarde con Ricardo Rodríguez. Cadena SER.
o poder da conversación. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Llegan las miradas, sobran las palabras, percibo el ambiente, sé lo que se siente, empiezo a vivir. Y no es lo de siempre. Comienza la acción, fuego a discreción, atacan las ganas, va muy motivada, siento escalofríos. Con solo pensarte, habla el corazón, dice que está a punto de estallar, que ya no encuentra explicación. Habla el corazón, pide solución. ¿Qué le voy a hacer? Si cada centímetro de sábana que dejas en mi cama lleva marcado tu olor, ¿qué le voy a hacer? Si en el cuerpo a cuerpo siempre arañas, siempre ganas la batalla, siempre vas al ganador, ¿qué le voy a hacer? Dime corazón, ¿qué le voy a hacer? Si ya eres nota y letra de mi voz. Las alas al viento, todo en movimiento, empiezo a temblar, oigo suspirar, te veo sonreír. Igualo tu gesto, habla el corazón, dice que en la vida había sentido tanto amor, tanto cariño de verdad. Habla el corazón, pide solución. ¿Qué le voy a hacer? Si cada centímetro de sábana que dejas en mi cama lleva marcado tu olor, ¿qué le voy a hacer? Si en el cuerpo a cuerpo siempre arañas, siempre ganas la batalla, siempre vas al ganador, ¿qué le voy a hacer? Dime corazón, ¿qué le voy a hacer? Si ya eres nota y letra de mi voz. Cerramos los ojos, nos damos las manos, llegamos a viejos y así nos cuidamos. Somos ganadores muy afortunados de tener lo que siempre habíamos soñado. Ya sabes quién soy, no es ningún secreto. Soy el que te quiere y te dicta por dentro. Soy tu corazón, soy tu corazón. ¿Qué le voy a hacer si ya eres nota y letra de mi voz? ¿Qué le voy a hacer si ya eres nota y letra? Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Dani Rollo, buenos días. Buenos días, Teba. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. Más recién llegado prácticamente desde Madrid, el lugar al que elegiste irte un día para intentar, oye, pues llegar un poquito más alto, ¿no? Después de haberte recorrido toda Galicia y buena parte de A Coruña, así te conocimos nosotros por esta casa, sí. Y rindiendo homenaje además a Antonio Flores por aquel entonces. Sí, Teba, ahí estamos, ahí nos conocimos ya hace 8 años, creo, ¿no? 8 o 9 por lo menos. Cuéntanos un poco tu historia y también la historia de tu partida. Pues a ver, mi historia yo creo que es como la de muchos, ¿no? Muchos artistas, que sobre todo aquí en Coruña, que hay un talento increíble, pues que al final te pones a rondar y venga locales, venga salas, pero al final creo que siempre buscas un poquito más, ¿no? Para impulsar esa carrera, y de ahí esta decisión de tomar la decisión de irme a Madrid, ¿no? A intentar impulsar mi carrera.
Tú, es otro además punto. de hacer esos homenajes y desde luego a la figura de Antonio Flores, que después hablaremos, siempre has compuesto tus canciones, además, desde el primer momento. Diles a los oyentes de qué nos hablas en tus canciones. Pues mis canciones, bueno, como esta canción que habéis escuchado es Nota y letra de mi voz, se llama. Y bueno, intento conectar, ¿no? Conectar con quien me escuche. Son historias reales, historias que todos se pueden sentir identificados de alguna manera. Y bueno, creo que al final es como, mi música es como una montaña rusa, ¿no? Yo siempre la defino así porque pasas por muchos estados, ¿no? Anímicos. Me encanta conectar, me encanta ver reír, me encanta pues que la persona le recuerda algún momento de su vida o incluso pues te puedas levantar un día así que estás un poquito chof, pues poner una canción de Dani Rollo y venirte arriba, ¿no? Eso es lo que me encantaba. Y poquito a poco y sala tras sala, pues te has hecho tu comunidad de seguidores, de fans, a los que les encanta ver cómo vas creciendo, ¿no? Artísticamente. Sí, la verdad que estoy muy, muy contento con la gente que me apoya, esta comunidad, ¿no? Que durante todos estos años se ha ido creando, que al final ya son amigos, ya forman parte de mí, de Dani Rollo y de todo. Entonces es muy bonito y sobre todo pues volver, ¿no? Después de haberme ido a Madrid, pues volver aquí a tocar aquí, como mañana, por ejemplo, en Miño, en el Náutico, pues y verlos a todos, pues tengo muchas ganas, la verdad. Hoy te tenemos por aquí porque además esta noche, bueno, los oyentes que quieran te podrán ver en Luar y mañana recordamos esa cita en el Náutico, en Miño, donde también poder disfrutar de la música de Dani Rollo y de una nueva composición de la que vamos a hablar ahora porque es muy especial, es una historia muy bonita la que ha sucedido contigo y con esa figura a la que admiras tanto como es Antonio Flores, claro. Sí, yo la verdad que desde niño, ¿no? Que admiro a Antonio Flores, tengo una conexión muy especial. ¿Cuándo lo escuchaste por primera vez? ¿Cómo recuerdas el escuchar en casa la música de Antonio? Yo creo que yo tendría igual 6 años, 6 o 7 años y yo ya estaba con él, no dudaría. Ya el Parachuru ya formaba parte de mí y sí que yo recuerdo que quizá la conexión más fuerte, ¿no? que tuve de niño con Antonio Flores fue cuando murió su madre y a los pocos días. O sea, ese fueron creo que 15 días lo que tardó, ¿no? Pero creo que ahí fue una conexión muy, muy especial. Yo creo que toda España, ¿no? Sufrimos esa conexión, esa fatalidad, ¿no? Que fue así. Pero en su día tampoco te creas que yo pues me planteaba, ¿no? Digo, voy a cantar, voy a hacer un homenaje a Antonio Flores, ¿no? O sea, fue surgiendo durante, y sobre todo aquí en Coruña, con todo lo que ya estaba ocurriendo, pues empecé a meter canciones de Antonio Flores. Y funcionaba fenomenal, claro. Sí, siempre funcionan, siempre. Hombre, claro. Siempre. Es que es, un gran artista lo era y un compositor excelente. Y claro, llega un momento en el que existe ese contacto con la familia del artista, de Antonio Flores. Sí, no es con la familia directamente, pero tuve la suerte, ¿no? de conocer al último guitarrista de Antonio Flores, Javier Catalá, que bueno, pues tuvimos un feeling muy, muy bonito, hicimos varios conciertos en formato trío junto a Lucas Jumá, tengo que mandar un saludinho a mi Luquiñas, por supuesto, y bueno, pues ahí se forjó pues una amistad y de ahí pues salió la idea de que él tenía un tema que había hecho con Antonio, porque era muy amigo de Antonio y tenía un tema que se había hecho, digamos, a escondidas, digamos, no se editó ni se publicó en ningún lado. Pero claro, al fallecer Antonio, pues la letra se perdió y él tenía ese tema guardado ahí como un tesoro. Es un tema inédito que no había visto la luz. No. Él se acordaba de la melodía, todo eso sí, de la melodía, del título de la canción, que el título sí que se respetaba y bueno, me propuso el acabar como un compositor, pues digo, oye, si quieres, pues sería un placer que acabaras esta canción, que le pusieras la letra a esta canción y para mí, pues imagínate la responsabilidad y bueno, la alegría y el honor, ¿no? De poder acabar un tema de Antonio Flores. Pero no hubo un momento bloqueo cuando tienes ese material y decir, no, yo esto no puedo, esto es tremendo. En ningún momento por esa responsabilidad, digo, y por la admiración, claro. Es que fue algo, siempre lo digo mágico porque me encanta la palabra magia, me encanta la magia y es como que, nada, al momento tuve conexión para poder acabarla, para poder incluso... Pienso y ojalá sea así, porque tampoco no lo sé, pero creo que Antonio desde allá arriba pues
podrá estar orgulloso porque la hice con todo el corazón del mundo y pensando también en su manera, ¿no? de escribir y de transmitir. Así porque ¿qué crees que tenía? ¿Cuál era esa esencia? ¿Cómo lo describirías? La verdad. Si lo tengo que definir con algo, es lo más verdadero que me he encontrado. Yo sé que me sé infinidades de canciones de Antonio, pero todas llevan una letra que es verdad. O sea, da igual lo que diga y no hay nada de mentira, no hay nada oculto, no hay una metáfora súper difícil que pueda uno interpretar a su manera. Era directo y al corazón. Eso es. Y si tenemos que preguntar de qué nos habla. Pues a ver, yo creo que también me siento muy identificado con él. No digo en sus letras, digo ahora este nuevo single, porque en realidad estáis, los dos ahí. Este single, a ver, la letra de esta canción, claro, yo la interpretaba como que es, no vamos a decir que es Antonio, ¿no? Es una persona que se encuentra unas letras y de esas letras pues está pasando un mal momento y justo cuando está pasando ese mal momento pues aparece esa persona que te da luz, ¿no? Ese rayo de luz que te impulsa y que te empuja a salir a veces del pozo, que es muy necesario tener esa persona. ¿Y qué te ha dicho el propio Javier Catalá? Pues le ha gustado mucho, está muy, muy contento con el resultado y la producción. También es el productor de la canción, así que ha salido preciosa y es algo que me ha unido, que me une y de por vida ya a Antonio Flores. Eso es. Sí. Pues estamos deseando escucharla. Bueno, pues ¿nos la regalas en directo? Por supuesto. Vamos allá. Oh mi sol, qué rayos me das. Oh mi sol y tu calor. Oh mi sol, qué vida me das. Oh mi sol, locura y pasión. En el camino de mi desolación he encontrado una carta de puño y letra que he decidido convertir en canción. Oh mi sol, rayos me das, oh mi sol y tu calor, oh mi sol, qué vida me das, oh mi sol, locura y pasión. En el reflejo de la estrella polar se encontraba mi alma envuelta en hielo. Apareciste y la llenaste de luz. Bendito rayo de sol que entró en nuestra habitación, acomodando nuestros cuerpos en la misma dirección, desafiando al amor, sintiendo tu calor. Y ahora llegamos a este punto y final, rompiendo miedos de aquel pasado que por momentos no pude controlar. Y fui vendiendo el alma al diablo y con tus besos me llenaste de luz. Bendito rayo de sol que entró en nuestra habitación, acomodando nuestros cuerpos en la misma dirección, desafiando al amor, sintiendo tu calor. Bendito rayo de sol que entró en nuestra habitación, acomodando nuestros cuerpos en la misma dirección, desafiando al amor, sintiendo tu calor. Bendito rayo de sol, acomodándonos en una misma dirección, sintiendo tu calor. Bendito rayo de sol que entró en nuestra habitación, acomodando nuestros cuerpos en una misma dirección, desafiando al amor, sintiendo tu calor.
tu calor, oh mi sol. Sintiendo tu calor. Dani Rollo, muchísimas gracias. Un placer, Teba. Gracias por la visita. Te vemos en Luar o si no mañana en el Náutico de Miño. Bueno, pues antes de nada permiten agradecer por favor a mi equipo, ¿vale? Claro. A mi road manager Germán y a mi manager que está ahí siempre empujando, Beatriz Castelo, que sin ellos pues tampoco sería lo que hay ahora, ¿no? Gracias, Dani. Un placer. Oh mi sol, qué rayos me das. Oh mi sol y tu calor. Oh mi sol, qué vida me das. Oh mi sol, locura y pasión. En el camino de mi desolación he encontrado una carta de puño y letra que he decidido convertir en canción. Oh mi sol, qué rayos me das. Oh mi sol y tu calor. Oh mi sol, qué vida me das. Oh mi sol, locura y pasión. En el reflejo de la estrella polar se encontraba mi alma envuelta en hielo. Apareciste y la llenaste de luz. Bendito rayo de sol que entró en nuestra habitación, acomodando nuestros cuerpos una misma dirección. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Xa está aquí o Antroido da Coruña, con obradoiros, concursos de disfraces, comparsas, desfiles e música, como o concerto de Carlangas e los Cubatas o luns ás 9 da noite na Praza de María Pita. Consulta toda a programación en coruna.gal, Concello da Coruña. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra. Quien bien te quiere, te hará viajar. Mira Paramin Concept, tu centro de tonificación radical, quema grasa, crea músculo. Solo 25 minutos equivalen a 3 horas de gimnasio de alta densidad. Los 25 minutos que cambiarán tu vida. Ven a conocernos y te regalamos una sesión. Centro Mira Paramin Concept. Estamos en Teresa Herrera, número 5, primero derecha, o en el 651 83 48 59. Este entroido, Asociación Comercial Obelisco, dá o flechazo. O día 12 atopa o noso Cupido polos establecementos da nosa área comercial e goza dos seus agasallos. Ademais, todo aquel que veña disfrazado de Cupido e atope o noso equipo participará no sorteo dun bono para 2 persoas por valor de 250 euros para disfrutar no Día dos Namorados entre os nosos asociados. Organiza Asociación Zona Comercial Obelisco. Colabora Estrella Galicia. Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia. Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Antamotor, tu concesionario Nissan en A Coruña, Ferrol y Carballo y ahora en Santiago de Compostela. Grupo Dimol. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. Es la 1:30 de la tarde, estás escuchándolo Hoy por Hoy a Coruña. Por cierto, decir que este single de Dani Rollo que hemos escuchado, parte del trabajo de Antonio Floret, sale hoy en todas las plataformas. Y ahora sí, David Iglesias, muy buenas. ¿Qué tal, Teba? Bueno, estamos perfecto. ya de carnaval. Sí, sí. Vamos a tope. Hoy tenemos ahí
La entronización del dios Momo, ¿no? Sí. Para empezar, bueno, pues súper chulo. 9 de la noche. Vamos a tope con el carnaval. Ya sabemos que hay que coger el disfraz y salir a la calle, ir a donde quieras, que va a haber carnaval en toda Coruña. Eso es. ¿Sabes qué te tengo que contar también? Que hoy por la tarde, a las 6, va a tener lugar en las oficinas de la Cocina Económica de Coruña, que ya sabes que es en la Rúa Cordelería número 10, la entrega anual del donativo por lo recaudado en O Mercadillo Solidario de Isabel Ruiz. ¿Cómo te quedas? Pues estupendamente, porque oye, hay que acudir a echar una mano y a ese mercadillo que ya es un absoluto clásico, pero tú tienes más cosas que contarnos todavía. Tengo más cosas. Tengo que, ya lleva esta semanita, estuvo el otro día por aquí, Aki Kaurismäki, el cineasta finlandés, que bueno, es un filón este tío, o sea, tremendo. Y estuvo el otro día en Coruña, en la Filmoteca del Cegay, presentando su peli Fallen Leaves, que fue premiada en el Festival de Cannes, por ejemplo. Y bueno, la puedes ver hoy por la tarde en la Filmoteca del Cegay, ¿vale? Vale. Si quieres música clásica, por ejemplo, te puedes ir a ver a la Sinfónica en el Palacio de la Ópera. Si quieres teatro, puedes ir a ver Sofá en el Centro Cívico de Arteixo a las 8:30. Vale. Y si quieres un poquito de humorcillo así y tal, pues podemos ir a Palesco a las 8:30 y ver a Ángel Martín con su espectáculo Punto para los Locos. Bueno, es un poquito de humorcillo, pero también se pone todo un serio poco, porque de todo desde un luego poco, claro. está basado en ese libro que editó hace algún tiempo, Por si las voces vuelven, en el que nos habla de sus problemas de salud mental, y hemos rescatado un fragmentito de una entrevista que le hacía a Francino en La Ventana, en la que hablaba del libro, bueno, del libro no, de ese episodio que hizo saltar todas las alarmas en su casa y que le llevó luego a escribir el libro y demás, todo ese proceso. Vamos a escucharlo. Afortunadamente mi chica, como vive conmigo, eso no es solo un uso de las redes, es en el día a día estás viendo que hay discusiones que no tienen mucho sentido y probablemente ves comportamientos raros, pero es importante recordar que es que yo consumía marihuana y alcohol. Entonces, muchas de esas cosas, no sé hasta qué punto el otro está pensando, pues hoy se le ha ido la mano con el gin tonic y está más idiota de lo normal. Entonces, hace falta algo extremadamente salvaje y llamativo para que alguien de tu entorno diga, ojo, vamos, aquí pasa algo. Pero estoy totalmente convencido de que el hecho de que yo me dedique al entretenimiento y al humor no ayuda a darte cuenta antes. Hay un momento en que todos nos damos cuenta que alguien que tenemos y que apreciamos y que está cerca, joder, no está bien. Y hay que intervenir, porque no le vas a convencer, porque es que ya sabes que o está en otra película o siempre va a buscar subterfugios o te va a tratar de convencer de lo contrario. O sea, hay que cogerle y decirle, ven a oler café. Claro. Lo que pasa que ahí es complicado, o sea, me parece súper interesante el previo que comentas de los amigos, esa intervención, pero creo que incluso hay un paso previo a no esperar que una persona esté mal. Quiero decir, creo que no sé muy bien por qué tenemos tendencia, o no sé si a mi generación nos han educado en un lugar donde mostrar fragilidad no se vale o tienes que estar ocultando todo el tiempo las cosas, y nos cuesta mucho cuando vemos a algún amigo que nos parece que lleva 3 días raro, sentarnos con él y decirle, oye, tío, te noto raro, ¿va todo ok? ¿Va todo bien? O sea, nos cuesta mucho hacer ese previo. Es como que esperamos a que pase algo muy salvaje para decir, tengo que actuar. Punto para los locos, hoy a las 8:30 en Palexco, Ángel Martín. ¿Qué más, David? Pues también tenemos conciertos. Y, por ejemplo, en la Mardi Gras tenemos a Cream. Que estará en la sala Mardi Gras y que nos pedían, hemos hablado con ellos, nos pedían un voto de confianza, aunque no entendamos el idioma. Vamos a escuchar a Ángel. Pues no sé, dando un voto de confianza a que lo que se dice por la tele, todo el tema de el darle importancia a los idiomas, cuando seguramente ellos tampoco entienden o entendéis, gente que no nos conocéis, que hay muchas bandas que cuando están ahí cantando tampoco entendéis lo que dicen y podéis permitiros el mismo lujo con nosotros, pero tener confianza de que estamos diciendo cosas que están bien. Esto es lo único que tal. Y tocar con Harry May, que sí que hay gente de aquí que les conoce, y yo qué sé, pues no sé, generar un poco de escena y de
y de eso que no ocurre mucho, que es ir a las salas y apostar un poco por lo que esté ocurriendo, sea de donde sea, pues hacer eso, es un poco, porque cada vez ocurre menos, las salas lo pasan mal, los grupos lo pasamos fatal y yo creo que es un ejercicio ahora de amor al arte, y no por nuestro arte, sino por en general, que no vengan no solo a nuestro concierto, que vayan a todo lo que ocurra, que pueda ser un poco interesante. Las palabras del frontman, del cantante en este caso, no sé por qué lo digo en inglés, de repente me sale así, plum. Estoy aquí con David y me pongo a hablar idiomas. Claro, somos súper y además ellos son catalanes, pero no sé decir en catalán. Bueno, en todo caso, que he dicho que se llama Ángel, porque estaba confundida con Ángel Martín, porque el chico se llama Adrià Bertran. Ah, bueno, es que empieza por A. Claro. Por eso seguro. Bueno, todo rigor. ¿Nos vas a seguir hablando? ¡Uy! Gol, hay gol en las gaunas. Sí, ¿nos vas a seguir hablando de conciertos? Pues sí, porque no empieza por A, pero empieza por T. Y tenemos a Travis Bertz en La Garufa. Bruma seca y en tu pelo alborotado, viento libre que contagias al reír. Huele a 9 de la noche, fumo flores secas para descubrir cosas de ti. Me imagino tu cabeza volada en las nubes, como sabes a cerveza. A mí que con Amen sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Travis Bertz en El Garufa y bueno, todo el entroido que hay en A Coruña, el área metropolitana y demás a lo largo de todo el fin de semana. Ahí a tope con todas las charangas, con todos los grupos, con todo. Es que el entroido es de lo mejor del año. Y ahora vamos a seguir hablando de entroido. Siempre traemos aquí cositas saladas, pero bueno, vamos a ser un poco larpeiros. Y en este punto en el que nos volvemos larpeiros, yo no sé, David, tenías algo que decir. Bueno, yo quería decirlo cuando estemos comiendo. Aquí, vale. Aquí no se come eso, creo. Vale, si vale. quieres lo digo ya, ¿eh? No, a mí me da lo mismo. Cuando tú quieras. Venga, vámonos a por la buena vida de María Piedrahita. Hacemos una pausa pequeñita y larpeiros, larpeiras del mundo, muy atentos. La mano, escuchamos los grillos. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en armarios, dormitorios, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En A Coruña, calle Río Monelos 23, al lado del centro comercial Cuatro Caminos. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde y ya está por aquí María Piedrahita y hay comidas. Estamos disfrutando, en realidad. Tú ya estás disfrutando porque no te has podido ni resistir ni puedo. esperar siquiera a que presentásemos a nuestra invitada. Qué educación la mía, ¿te das cuenta? Desde luego. Bueno. Pues nada, tenemos aquí ahora mismo encima de la mesa unas deliciosas orejas y unas filloas que tienen una pinta que nos las trae María de la Coruñesa. Bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? A la sección. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muchas gracias por la invitación. Nos ha dicho que vienen recién sacadas de la sartén las filloas y las orejas, me imagino que de la freidora. Sí. Bueno, pues nada, María, muchísimas gracias por estar y queríamos que nos contases un poquito la historia de la panadería, como que, bueno, estamos en carnaval, sí. Dulces de carnaval, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que más vendemos? Estaréis como locos estos días, ¿no? Bueno, estos días sí, porque, a ver, son productos que no puedes hacer y tener acumulados. Es decir, la filloa es algo que vas quitando, lo vas haciendo según vas necesitando, pues bates un poquito más, quitas un poquito más de almohado. Y las orejas, pues nada, también prevés más o menos las que vas a necesitar para el día, tienes masa siempre de sobras por si necesitas, y nada, a la freidora. Pero ¿cuántas lleváis, o sea, cuantificáis de alguna manera todas las que salen de la coruñesa? Porque tiene que ser récord. Pues no, porque no hay día como, o sea, claro. Desde que acaba Reyes, dejas pasar un poquito para que haga la digestión del roscón. Porque vuestro roscón también telita. Y luego ya empiezas con, pues a ver, la primera dices, empiezo el fin de semana un poquito, pero quitas una cantidad que más o menos, vale. El siguiente ya quitas un poquito más y luego ya los días previos, pues ya dices hasta, desde que te llegas hasta que te vas con la freidora encendida. Siempre empatizo mucho con la gente de las pastelerías y demás, sobre todo en Entroido, porque claro, cuando uno hace filloas en casa, el placer es ir comiéndoselas a la vez, claro. Pero vosotros no podéis hacer esto, porque es para el cliente. No te creas, siempre, ahí quería llegar. Siempre se va a dar una vuelta por atrás y va bajando el plato. Claro. David Iglesias, ¿todo bien por ahí? Muy rico. Ya. Yo voy a lanzar. La Coruñesa es una panadería que ahora mismo está con su tercera generación. Sí, me estaba contando María la historia. Historia merece la pena que se conozca. La historia es curiosa porque, a ver, mis suegros, a ver, esto viene por parte de mi marido, no viene por mi parte, ¿no? Pero sus abuelos, tanto por una parte como por otro, uno de ellos incluso se escapó, era una familia pobre, una familia que en tiempos de guerra, bueno, pues ya sabéis cómo estaba todo, pues el pobre se marchó descalzo, monte a través, hasta llegar a un barco con destino a Argentina en el que fue de polizón, y al llegar allí, por sus propios medios y poquito a poco consiguió montar una de las mejores panaderías de Argentina. Y el padre de mi suegro, pues otro tanto también, los dos de Santa Comba. Ojo al dato, Sí. Y los dos se fueron para allá escapando pues de la pobreza, de la miseria que había aquí, y para intentar ayudar un poquito pues a sus familias y todo eso. Y casualidades de la vida que los dos acabaron siendo panaderos, pero unas panaderías muy bien situadas, o sea, muy bien. Y casualidades que el hijo y la hija al final se casan y también montan su propia panadería. Primero montaron lo que fueron Los Ángeles, que se dedicaba todo... Bueno, no, primero empezaron en el Portazgo. Él, al venir para aquí, pues empezó como empleado en la Coruñesa, que le llamaban. Luego montaron su propia panadería en el Portazgo. Luego en Pastoriza, pero distribuían a casi toda la hostelería de Coruña, era una fábrica muy grande, reparto, tal. Y luego tuvieron la iniciativa... Yo recuerdo esos panecillos con un plastiquillo así como tal que ponía Los Ángeles, sería de ahí. Tuvieron la iniciativa de ser los primeros en Coruña de quitar el pan caliente y las hornadas calientes, porque en Coruña los panaderos te dejaban el cesto del pan y ya está. Y ellos montaron el obrador aquí en el centro de Coruña y quitaban hornadas calientes pues cada 2 horas. Claro. Y entonces montaron pues eso aquí en el mismo local, pues el obrador de panadería, el obrador de pastelería y el obrador de empanadas. Tenemos tres generaciones. Tres obradores. Y con esta historia, porque después, para que no nos acordemos ahora, cuando la gente llega hasta aquí, porque ahora es al revés, y llega hasta aquí saliendo de la miseria, intentando subsistir de alguna manera, que siempre lo decimos en el programa, porque nosotros hemos sido un pueblo emigrante. Sí. De hecho, Polizón fue además. De Polizón, sí. Y el pobre descalzo cruzando los montes por ahí. Era lo que había, no había ni zapatos antes. Era una cosa que, bueno... Bueno, pero al final sale todo bien, llegamos aquí Sí. Y nada, y nosotros, es decir, bueno, mi marido cogió la gerencia en el año 2008 y desde los
desde ese año pues lo llevamos nosotros. Ellos ya se han jubilado, ahora están descansando de un merecido, vamos a ver, porque antes empezaba con 15 años, ya estaban trabajando, entonces pues como que se lo merecen, ¿no? Toda una vida, toda una vida. Oye, Mari, Sí. ¿qué se venden más? ¿Orejas, filloas o rosquillas? Pues mira, las 3 cosas. Las rosquillas, sobre todo los días antes y sobre todo el día el viernes y el víspera para los colegios. Bueno, claro, las típicas mamás que dicen, yo paso de hacer las Tienen rosquillas. que llevar algo para los coles y Es entonces verdad. pues algo que no ensucie, que no se engrase demasiado sí. y que no tal, la rosquilla al canto. Algo que no tenga que hacer yo. Y, Fin. Me también, da igual el que. también, Y que sea cómodo de llevar. También. Esto se va a romper, la filloa Y se además- las va a comer por el camino. Claro, Rosquilla, perfecto. claro. Y te Sí, garantizas que la coruñesa está buenísimo, Hombre. porque quiero decir, Muchas gracias. en la empanada con masa de pan, cualquiera de las tartas, las pastas. No, perdona. todo, ¿no? Voy aquí a contar el gran secreto de la coruñesa, que ya le estaba yo riñendo a María, porque solo lo hacen sobre todo en verano. La arpeira brasileña. Imaginaros una larpeira con la masa de la caracola. O sea, puede haber algo más delicioso, todo con la crema por arriba. Éxito para llevar en verano, te invitan a cualquier sitio, una barbacoa, una fiesta en la Zapateira, vas y, oye, pues yo llevo el postre. Es que yo siempre la llevo a casa de mis amigos los de la Zapateira. Entonces, yo llevo el postre, la arpeira brasileña. Pero es que aparte, luego os enseño la foto, triunfas, ¿eh? Es grande, es alta, es majestuosa. La gente alucina. ¿Qué es esto? Y nada, la arpeira brasileña. Bueno, es que eso te quería preguntar también, porque hay mucha gente de Coruña que Sí. lo lleva para afuera, Sí. pero es que hay mucha gente que viene de fuera y que también lo lleva a su lugar de procedencia. Sí, sobre todo cuando vienen de viaje, sobre todo madrileños. ¿Y qué se llevan? ¿Qué os piden? Empanadas Porque tenéis y de todo. empanada y tarta de Santiago, sobre todo. Sobre todo es lo que, porque bueno, es como lo más típico, ¿no? Ujú. Y eso es lo que más. Y nosotros, pues ya, como os conocemos, llevamos lo que más le gusta a cada uno, claro. Yo todo. Yo casi, como vivo al ladito, vas casi todos los días por allí. Claro, compro claro, y hay cositas. que picar algo, claro, en fin, Sí, es sí. un verdadero problema, María. Ya, sí, desde luego. Y lo primero que le pregunté es, ¿a qué hora entra la primera persona que abre la panadería? Claro, yo digo, tenemos 3 turnos de entrada, depende un poco de si son festivos, si no son festivos, porque a veces no es necesario entrar súper temprano, si ya la cosa está, pues, si no hay mucho encargo o tal, pues pueden entrar tranquilamente pues a las 6:30 de la mañana. Si es un día, pues que a lo mejor tal, entran un poquito antes y salen un poquito también. A ver, porque ahora con esto de los horarios que está tan... Antiguamente las panaderías era vivir en ellas. Ya, ya. Pero ahora con toda la normativa que hay, con todo esto, se han acortado bastante los horarios. De hecho, nosotros hemos acortado, antiguamente se abría a las 7 de la mañana y se cerraba a las 9:30 de la noche y hemos acortado los horarios porque ahora estamos abriendo a las 8:30 y cerrando a las 8. Porque, Bueno, no está mal ya, ¿no? Sí, claro, está muy bien. En 2 turnos distintos porque, a ver, la gente también tiene vida. Sí, totalmente. Entonces... La gente lo que tiene es ganas de dulce. De dulce. De dulce, Sí. de entroido. ¿Y hasta cuándo nos vamos a poder encontrar con las orejas y las filloas en la Coruñesa? Pues a ver, dejaremos pasar también el carnaval pequeño, quizás la semana siguiente. Esto es como hasta cuándo se felicita el año. Ya vamos viendo. Y ya María. casi reenganchamos con Semana Santa, ¿no? El rosco otra vez. ¿Qué es Semana Santa? Semana Santa, ¿qué dices? No, que hay, Es que, ¿qué hay típico? A ver, lo típico es... ¿Y San el Valentín no darle el haces nada? No, en San Valentín yo creo que cada vez va más la gente por la joyería. Como que dura más, ¿no? Yo te digo una cosa, a mí dame... Exacto. Y no. Y déjate de joyas, déjate que... La juventud de ahora, tú le das una magdalena en forma de corazón o le das una pulsera de Pandora y yo creo se me que... caen las... Me puedo a llorar. Volvamos de verdad. a conquistar, por favor, por el estómago, que es lo más estómago. bonito que puede haber. Hombre. Sí, San Valentín no es algo que tenga tanta repercusión. Siempre haces alguna tartita de corazón o alguna cosa tal, pero no es la fecha que más... En fin, y luego ya Semana Santa, pues lo típico que hay la tradición de darle el roscón al ahijado. Claro. Pero bueno, Tomamos ya no nota. Ya no es ese boom de Reyes ni mucho menos. Bueno, pues de verdad que de momento lo que vamos a hacer es disfrutar de todo lo que nos habéis traído. Te agradecemos un montón que te hayas acercado hasta aquí porque es un local mítico de A Coruña. Nada, Recordamos a todo el vosotros por mundo invitarnos. que Están a tope, está ahí, que están a tope, que tienen de todo, que todo está rico, en fin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros por invitarnos y nada, pues a disfrutar de los carnavales. Eso es, viva el entroido, vamos allá. Vamos. Si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida. Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Este carnaval encontrarás todo lo que necesites en la Superpapelería. Disfraces, complementos, decoración, maquillajes. Disfruta este carnaval con la Superpapelería y la superpapelería.com. En la última edición de Tirando de Tres, Carlos Cortés, árbitro de baloncesto internacional y entrenador en infantil en Maristas. Siempre ha sido un club que me ha gustado su filosofía, su forma de trabajo, el reinventarnos de la nada, el ser un equipo de patio de colegio y cada año seguir creciendo con ilusiones, con sueños diferentes, y es algo que me motiva mucho. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER, Tirando de Tres. Aquí hablamos de lo nuestro, aquí hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Llega el carnaval a Los Rosales Centro Comercial y llega cargado de diversión. Diviértete todo el fin de semana con nuestros talleres, juegos, bailes y el lunes, el día grande. Gran desfile de disfraces para disfrutar con toda la familia. Más info en cclosrosales.com. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro. Si vives en Coruña, ahora tienes tu sofá nuevo a menos de 15 minutos. Ya no tienes excusa para perderte las rebajas de Mercasofá, la exposición más completa de Galicia, con descuentos en todo. ¿Te lo vas a perder? Rebajas en Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá. O venres 16 de febreiro ás 6 da tarde chega o Entroido Pabillón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Haberá baile, orquestra os satélites, chocolatada e concurso de disfraces con máis de 5.000 euros en xogo. Inscripcións na sede electrónica ou presencialmente na fábrica. O Entroido, mellor en Oleiros. Descubre en Gadasa la gama sub de Skoda. Ofertas exclusivas. Vehículos seminuevos con menos de 20.000 kilómetros y entrega inmediata. Gama sub de Skoda desde 149 euros al mes. Pero corre, oferta válida solo hasta fin de mes o fin de unidades. Gadasa, concesionario oficial Skoda en A Coruña. Y ahora es tiempo de viajar. Cada viernes hablamos un poquito de viajes, unos más cerca, otros más lejos. Tenemos a nuestra viajera empedernida, Nani Arenas, ahora mismo en Jerez de la Frontera. Hola Nani, muy buenos días. Buenos días, Teba. ¿Qué tal por ahí? Pues mira, te voy a decir una cosa. Está diluviando, no sé qué pasa en Coruña. Por eso te pero preguntaba. Aquí me he despertado con el diluvio universal. Por aquí ha pasado la borrasca Carlota, ha dejado varias incidencias. Hoy parece que la cosa está más tranquila, pero bueno, ahora mismo te hablo desde el estudio. La verdad es que no sabría decirte. Tendríamos que mirar por la ventana. En todo caso, por ahí sí que hace malo, ¿no? Sí, hace malo, pero bueno, una bendición, ¿eh? Que yo parece que como llega y que llego al sur en busca un poco de sol y de calor me quejo, pero aquí están encantados porque realmente les hace muchísima falta el agua. O sea, que aunque están un poco incómodos porque realmente no es una ciudad, Jerez de la Frontera, que esté habituada a la lluvia. Es más, la gente dice que hoy no va a salir de casa porque como llueve tanto hay niños incluso que no van ni al colegio. Yo digo, pero bueno, entonces, ¿qué haríais si vivierais en el norte? Que tenemos a veces semanas seguidas con este tiempo, ¿no? Paran su vida entera. Bueno, la anécdota simplemente... Paran su vida entera si llegan a vivir aquí. Sí. Yo ya les explico, pues nada, nosotros en Galicia no tenemos ese problema y salimos a la calle con lluvia, con viento,
con lo que haga falta, porque al final se trata de salir a la calle. Y justamente más este fin de semana, que es carnaval. Teba, ¿qué te voy a contar? Bueno, es que hay ambientazo y tenemos ganas, ¿eh? Bueno, siempre las tenemos. ¿Qué te voy a contar? Pero tú lo sabes, pero que sí que ya está en el ambiente, que se palpa, que se siente un montón el entroido. Pero Nani, es que tú además acabas de pasar por Madrid Fusión, entonces tú tienes una mezcolanza interesante por ahí. Sí, mira, la verdad que sí. Yo, mira, justo les estaba comentando, mira, aquí en Jerez no se celebra nada el carnaval porque todo se concentra en Cádiz, Cádiz ciudad. Es una pena porque yo me voy hoy, aterrizar en Coruña si el viento me lo permite y el tiempo y la lluvia a última hora de la tarde, pero por ejemplo hoy en Cádiz es el día grande. Es el día grande porque hoy la gente se encierra en casa para ver todos los resultados en el Teatro Falla de las chirigotas y del concurso oficial, de las comparsas que se presentan al año. Pero a partir de mañana el carnaval sale a la calle, Teba. Y dicen que lo más divertido del carnaval de Cádiz, lo digo porque si alguien está dudando dónde ir, a lo mejor tiene oportunidad de acercarse hacia el sur. Dicen que además a partir de mañana deja de llover. Y dicen que lo divertido son esas chirigotas que luego circulan por WhatsApp y que nos llegan todos los años a través de 1000 soportes, ¿no? Que son las chirigotas ilegales, que son las ácidas, que van contra los políticos, contra los famosos, contra la situación social, y esas son las divertidas que empiezan en la calle a partir de mañana. Así que me da mucha pena, me voy a perder el carnaval aquí, donde curiosamente hay una cosa que me ha llamado la atención, que es que no está asociado a la gastronomía, cuando nosotros en Galicia o en Asturias, por ejemplo, para nosotros carnaval es símbolo de diversión, pero símbolo de comer. No puede ser, ahí no hay vínculo con la gastronomía. No, yo les pregunté, además les pregunté hoy a mis compañeros aquí en Jerez, pero bueno, ¿y qué coméis aquí en el carnaval? Y me dicen, Nani, aquí no se come, aquí se bebe. Aquí es manzanilla fino. Y de vez en cuando te tomas una tapita para poderte seguir, tomarte otra manzanilla y otro fino. Y yo le cuento, pues nosotros en el norte es al revés, o sea, nos disfrazamos, disfrutamos, pero lo que hacemos en carnaval, además es comer de una manera además que yo creo... no sé, que a veces se nos escapan, porque yo decía, pues yo a partir de mañana voy a tener cocidos, potes asturianos, potes de Oviedo, potes gallegos, filloas, orejas, asociamos, no hay fiesta en el norte que no se asocia al buen comer y a la gastronomía. Claro, a la xuntanza. A beber vino de Jerez, brandy y todas estas bebidas que se viven en el sur, que bueno, que a lo mejor es el secreto de esa alegría, ¿no? Y de esa acidez innata que tienen por estas tierras y en Cádiz. Bueno, si quieres te doy un poquito de envidia, te digo que el estudio está lleno de orejas y filloas, Nani, aunque bueno, tú ya te vienes, no pasa nada. Te voy a dar un poco de envidia. Yo estoy hablando contigo y me estoy tomando una copita de fino de Jerez. Esto no puede ser, Nani, esto no puede ser. Estamos en pues directo. Nada, puestos a dar envidia, a ver. Pues disfrútala mucho. Bueno, Nani, de verdad, disfrútala, que esta borrasca no te impida aterrizar y a ver si la próxima vez que nos encontremos ya puedes estar en el estudio. Pues haré lo posible, pero bueno, ya sabes que esta vida, como yo digo, de la viajera empedernida, esta vida que me lleva de una ciudad a otra de manera constante, pues bueno, a veces me impide disfrutar de vuestra compañía, cosa que de verdad, Eva, os echo mucho de menos, pero bueno, seguramente que encontraremos algún hueco para vernos en persona y por supuesto que esta noche tomaré orejas y este fin de semana tomaré cocido y saldré disfrazada, que es lo que hay que hacer. Eso es, gracias Nani, te queremos un montón. Venga, un abrazo a todos y bueno, felices carnavales y que lo paséis muy bien estos días de puente. Nos marchamos, pero esta es la sensación. El entroido está aquí y hay que vivirlo y hay que comer unas poquitas de filloas y un cocidito y una cacholilla. Disfrutad mucho el fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes y desde luego que en el especial entroido del martes, pero antes también habrá disfraces por aquí, que la Vivir va de disfraces.